presión de un gas, ese sistema recibe una determinada cantidad de calor de una fuente externa y también recibe una refrigeración que le permite extraer la cantidad de calor hacia la fuente fría. Este motor tiene menor rendimiento que el motor de la máquina de Carnot, pero en realidad tiene muy buen rendimiento. El problema con que nos encontramos con este tipo de máquinas es que son máquinas de muy bajo rendimiento, de muy baja potencia, perdón, alto rendimiento y baja potencia. Es decir, que una máquina de este tipo puede ser muy eficiente para mover un péndulo, pero desde el punto de vista de hacer funcionar un vehículo debería ser una máquina de grandes dimensiones en comparación con los otros ciclos. Entonces ahí es donde empezamos a jugar con el rendimiento y con, por otro lado, la potencia que puede llegar a tener la máquina. Estas máquinas pueden ser utilizadas, de hecho que son, hace mucho que se han descubierto, sin embargo no han tenido demasiado desarrollo por la baja utilidad que tiene desde el punto de vista de la capacidad de entregar una determinada cantidad de trabajo. Acá hay un intercambio del fluido que se produce entre la fuente fría y la fuente caliente. En general, después, estas máquinas estuvieron olvidadas durante muchos años por justamente la capacidad que podían llegar a tener muy baja de producir trabajo. A través, por ejemplo, de medios digamos tradicionales como podría ser un combustible. Pero en realidad esta máquina pasa a ser más interesante cuando, por ejemplo, la fuente caliente es a través de la energía solar y la fuente fría es justamente a través de la temperatura exterior. Entre las dos temperaturas esas es donde se puede aprovechar esa energía térmica para generar una determinada cantidad de trabajo. El rendimiento de estas máquinas, acá tenemos una determinada cantidad de calor que es aportada por la fuente caliente, pero también acá, que es la mayor cantidad de aporte, es justamente producida por esa combustión que está graficada ahí en la parte inferior. Y la fuente fría es a través de agua, que de esa manera se refrigera la sustancia a través de un intercambio de calor, y justamente sería la liberación de ese calor hacia la fuente fría. Estos serían los dos principales intercambios de calor que se producen, y en realidad aumentamos esa cantidad de rendimiento cuando almacenamos. Bueno, ahí tenemos el rendimiento, que también depende de las temperaturas y se aproxima mucho al rendimiento de Carnot. Ahí tenemos el mismo ciclo graficado cuando tenemos la variación de temperatura y entropía. Y acá tenemos con regeneración, donde eliminamos este calor recibido por el fluido y este calor entregado a través de un sistema de regeneración, es decir, donde se almacena esta cantidad de calor que se entrega en esa regeneración se almacena esa cantidad de calor, y no es que se libera al medio ambiente. Y entonces, a través de ese medio, después se puede recuperar esta cantidad de calor
que estaría ingresando desde la fuente caliente. Entonces nos quedan directamente los dos intercambios de calor a través de las isotermas. Esto sería una parábola. Bien, vamos acá por aproximación sucesiva. Una parábola. ¿Qué tiene esa parábola? Tiene un foco. La particularidad que tiene una parábola, ¿cuál es? Que cualquier rayo que incide, siempre, por más que se vaya desplazando, siempre el rayo que se refleja en la parábola va a parar al foco de la parábola. Entonces, es lo que se denominaría un concentrador. Un concentrador de energía. ¿De qué tipo de energía? Energía solar. ¿Por qué? Porque la energía solar, teóricamente, por la distancia con la que estamos trabajando, son todos rayos paralelos que inciden sobre esa parábola, y la forma de concentrar el problema de la energía solar para el aprovechamiento es que es una energía muy poderosa por la disponibilidad que se tiene, pero es muy dispersa. Es decir, cuando uno quiere hacer cualquier tipo de aprovechamiento, requiere de una gran superficie para poder obtener la energía necesaria para cualquier tipo de proceso que podamos necesitar. Entonces, si bien está disponible, está en abundancia, en realidad la gran contra que tiene es justamente la gran dispersión que tiene esa energía en cuanto a la superficie. Por lo tanto, siempre van a ver que cuando hay algún tipo de aprovechamiento de energía solar, son a través de grandes superficies. Y la forma un poco de reducir esa superficie, a veces, es a través de los concentradores. Un tipo de concentrador sería este. Entonces, ¿para qué les estoy dando toda esta lata? ¿Para qué relaciono con esto y lo que estábamos hablando anteriormente? Que el Stirling es un motor que recibe justamente la energía de ese foco concentrada de la energía solar incidente en la parábola. Entonces, el poder utilizar, el hacer funcionar una máquina térmica a partir de la energía solar, por más que el rendimiento sea bajo, en realidad es muy interesante, y es lo que ha hecho resurgir nuevamente o tratar de implementar este tipo de motores para ser utilizados en particular con la energía solar y en general con las energías alternativas. Este es otro Ericsson que en lugar de tener también tiene dos isotermas, sino que además también tiene dos entregas de calor que se producen a presión constante. Entonces es un ciclo también de combustión externa y que tiene tan alto rendimiento como el Stirling, y está un poco por debajo de carbono. También tiene la posibilidad de utilizar un regenerador y eliminar esta cantidad de calor que estaría recibiendo a presión constante a través del almacenamiento de esa cantidad de calor cuando se cede a la fuente fría en forma de la presión constante. Entonces ahora vamos a entrar específicamente a lo que veíamos anteriormente, que es el ciclo de Otto, donde se caracteriza por ser un ciclo ideal que prescinde de los efectos perturbadores, por supuesto, que si estamos hablando de un ciclo ideal, estamos hablando de
eliminar todo lo que sería rozamiento o pérdidas por fricción. Además, estamos hablando de la eliminación de las pérdidas que podrían llegar a producir, es decir, que también se trata de transformaciones sin transferencia de calor, en algunos casos, ¿no? Las adiabáticas. Y las transferencias de calor se producen en las transformaciones a volumen constante. La sustancia es aire, se trata de un gas ideal, los calores específicos se consideran constantes, es decir, dijimos que los calores específicos dependen de la temperatura. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de transformaciones, se producen variaciones en la temperatura y se producirían variaciones en los calores específicos. Para simplificar el ciclo, lo hacemos como lo consideramos como calor específico constante. Transformaciones cuasi estáticas y que ese ciclo no tiene rozamiento. Fíjense que acá tenemos esta etapa de admisión y de escape que justamente coinciden y entonces tendríamos en principio un trabajo necesario para que el aire ingrese y un trabajo necesario para expulsar el aire. En realidad, como les decía, cuando estamos hablando de un ciclo real, estamos metiendo una mezcla de aire y combustible, después esa mezcla de aire y combustible se convierte en humo y hay que eliminarla. En este caso, como estamos hablando de aire, en realidad podemos permanentemente someter al mismo aire sin expulsarlo al exterior, transformando ese ciclo que naturalmente es abierto en un ciclo cerrado. Estas serían las dos formas en que tendrían el ciclo cuando lo graficamos en un diagrama PV y cuando lo graficamos en un diagrama temperatura-entropía. ¿Esto qué es? ¿Qué transformación es esa? Isoentrópica. ¿Qué significa isoentrópica? ¿Qué es adiabática? ¿Y entonces por qué isoentrópica? La variación de calor no existe. No hay intercambio de calor. Es decir, la variación de entropía es igual a la integral de diferencial Q sobre T. ¿No es cierto? Si no hay intercambio de calor, la variación de entropía es cero, o sea que la entropía se mantiene constante, por eso se llama que es isoentrópica. Entonces, por eso, las adiabáticas en este diagrama se pueden visualizar como transformaciones isoentrópicas. Y las otras dos transformaciones son a volumen constante, que tenemos obviamente un cambio de entropía y un cambio de temperatura, y es a través de las cuales se está produciendo justamente ese intercambio de calor desde la fuente caliente y hacia la fuente fría. Entonces, fíjense una cosa particular de esto, bueno, que si bien no la vemos acá, la podemos ver acá. Fíjense cómo se produce ese intercambio de calor. ¿Cómo se produce ese intercambio de calor? O sea, este intercambio de calor y este.
¿Qué particularidad tiene? Es a volumen constante, sí. Pero ¿qué otra cosa como particularidad le vemos? ¿Alguna pista? Nada. ¿Está bien? Hay una relación entre la cantidad de calor y la entropía. ¿Qué? Sí. Pero fíjense qué es lo que pasa con la temperatura. Durante el intercambio de calor, la temperatura se modifica. ¿Qué pasaba en el ciclo de Carnot? Esa entrega de calor se producía isotérmicamente. Y gracias a que se producía isotérmicamente, nosotros podíamos poner una fuente. Ahora, si acá queremos poner una fuente, ¿qué fuente? ¿A qué temperatura la ponemos? No podemos poner una única fuente. Porque dijimos ahora que tenemos que entregar una determinada cantidad de calor para que ese ciclo funcione. Y ese calor no proviene de una combustión del aire más el combustible, porque estamos hablando de un ciclo ideal, y ese ciclo ideal tiene como sustancia aire. Entonces, ¿de dónde sacamos el calor? ¿De una fuente? ¿Como en el ciclo de Carnot? No, No puede ser. es parte del trabajo que realiza el sistema. El calor. ¿Cómo? Sucesión de focos. Es una sucesión de focos infinitas. ¿Por qué? Porque voy a tener infinitos focos que vayan desde la menor temperatura hasta la mayor temperatura. ¿Por qué necesito esos infinitos focos? Porque necesito infinitos estados de equilibrio. Y para poder crear esos infinitos estados de equilibrio, no puedo ponerle en este punto, al aire que se encuentra a una determinada temperatura, no le puedo poner una fuente que se encuentre a la temperatura T⁻3, porque el salto finito me va a provocar una irreversibilidad y no voy a estar en lo que es un ciclo ideal. Entonces necesito infinitas fuentes a distintas temperaturas que varían entre T⁻2 y T⁻3 e infinitas fuentes frías que varían entre T⁻4 y T⁻1 para poder realizar esa transformación en forma ideal, en forma reversible. Por eso es que ahora el aporte de calor es en forma externa a esa sustancia. Y a esa sustancia la estoy obligando a seguir un determinado ciclo en forma ideal. Entonces, como es un sistema cerrado y además es un ciclo, la cantidad de, cuando hablamos del primer principio, lo planteamos como la cantidad de calor, la cantidad de trabajo y la variación de energía interna. Como estamos hablando de un ciclo, el punto inicial coincide con el punto final, por lo tanto la variación de energía interna se hace nula. Entonces, todas las cantidades de calor intercambiadas durante ese ciclo van a ser iguales a todas las cantidades de trabajo intercambiadas durante ese mismo ciclo. Eso es lo que estoy representando aplicando el primer principio para un ciclo. ¿Ah? Entonces, puedo decir que como hay calores que salen y calores que entran y trabajos que se entregan y calores que se reciben, yo puedo hablar de que la cantidad de calor neto resultante de todos los intercambios de calor en el ciclo va a ser igual a la cantidad de trabajo neto intercambiado por ese ciclo. Entonces, puedo expresar más directamente
que ese trabajo neto es la diferencia entre la cantidad de calor recibida desde la fuente caliente y la cantidad de calor eliminada hacia la fuente fría. Por lo tanto, lo puedo poner en forma de diferencia entre el calor que ingresa y el calor que sale, y va a ser igual a la cantidad de trabajo neto, que ese trabajo neto, ¿a dónde se va a ver representado? En el área encerrada por ese ciclo. ¿Está bien? Entonces, veamos cómo es el calor cedido por la fuente caliente. El calor cedido por la fuente caliente es una transformación que se produce a volumen constante. Entonces puedo decir que la cantidad de calor recibida por la fuente caliente va a ser igual a la masa, por calor específico, como es una transformación a volumen constante, va a ser por el volumen constante, por la diferencia de temperatura entre el T3 y T2. Y en el caso de la fuente fría, que ahí está expresado directamente como valor absoluto, entonces tenemos que va a ser exactamente igual. La masa que recibió calor es exactamente igual a la masa que entrega el calor entre la temperatura T4 y T1. El calor específico será el mismo. Sí, debería ser. Dijimos que lo íbamos a considerar constante en el ciclo ideal. No serían iguales. ¿Por qué? Porque acá estamos trabajando entre dos temperaturas totalmente diferentes a las temperaturas que estamos trabajando en la fuente fría. Entonces ahí tendríamos una idealización que estamos asumiendo que directamente son los calores específicos a las temperaturas del aire frío. Y entonces, pero el calor entregado va a ser directamente proporcional al salto de temperatura entre el T4 y T1. Si ahora aplicamos la expresión del rendimiento, el rendimiento va a ser la cantidad de trabajo neto entregado por ese ciclo en relación a la cantidad de energía recibida desde la fuente caliente. Como el trabajo neto dijimos que era la diferencia entre el calor recibido de la fuente caliente y la fuente fría, directamente el rendimiento nos queda expresado de esta manera. ¿Qué es lo que pasó? Reemplazamos el calor de la fuente fría y el calor de la fuente caliente, ¿y qué pasó? Se eliminaron las masas, se eliminaron los calores específicos. ¿Está bien? Fíjense, y entonces nos queda que el rendimiento, ahora, el rendimiento del ciclo Otto va a ser igual a 1 menos la diferencia entre las temperaturas T4 y T1 y entre las temperaturas T3 y T2. Entonces, si bien nos queda expresado en función de las temperaturas, pero no es lo mismo que lo que decíamos en el ciclo de Carnot. En el ciclo de Carnot, las temperaturas que utilizamos, ¿cuáles eran? La de foco caliente y la de foco frío. Pero acá no podemos hablar de un foco caliente y un foco frío porque tenemos, en la fuente caliente tenemos distintas temperaturas y en la fuente fría tenemos distintas temperaturas, porque no tenemos una única fuente. Entonces el rendimiento nos queda expresado de esa manera. Fíjense, nosotros estamos hablando de la idealización del ciclo y estamos trabajando siempre con aire. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos estado trabajando con el ciclo real? O sea, acá primero tendríamos lo que decíamos, un ingreso de la masa de la mezcla aire-combustible.
¿Qué es lo que comprimimos entre 1 y 2? Aire combustible. Entre 2 y 3, ¿qué es lo que pasa? Se produce la combustión. ¿Está bien? Después se produce la expansión. La expansión, ¿quién la genera? Los humos. O sea, que lo que yo tengo en esta compresión es aire más combustible. Estoy hablando del ciclo real. El ciclo ideal es todo aire. Por eso es que hemos podido simplificar las masas con los calores específicos, pero en el caso del ciclo real estoy hablando acá de una mezcla de aire combustible y acá de qué estoy hablando, de humo. Entonces los CB, además de variar con la temperatura, como dijimos, también varía la sustancia. Entonces ahí estamos haciendo una idealización cuando decimos que toda la misma sustancia, aire, es la que está recorriendo el ciclo. Si fuera un ciclo real, la sustancia internamente cambia en cada una de las compresiones y expansiones. Y entonces no podríamos hacer esa simplificación. Además, claro, exactamente, estamos hablando de un sistema abierto, de un sistema cerrado en el caso del... Por eso justamente estaríamos eliminando esta parte donde sería la admisión y la expulsión. Paramos 10 minutos. Espere, un compañero me pidió explicarles algo, así que les paso la palabra. Bueno chicos, les queremos invitar el viernes hay una charla, en realidad de 2 charlas, el ciclo de charlas que se hace en el capítulo estudiantil, petróleo de la SP, y también 2 charlas que bueno, una de las charlas es de estimulación hidráulica en reservorios convencionales y no convencionales, y la otra es recuperación mejorada de petróleo. Ahí para anotarse, escribir si se quieren venir, están muy buenas, se los recomiendo, es acá, en ese mail, tienen que poner nombre, apellido, carrera y DNI. La charla comienza a las 3 de la tarde. Primero se dará la estimulación hidráulica a cargo de un ingeniero acá egresado de la facultad que trabaja en IPF, y después se hace un coffee break y después se sigue con la charla de recuperación mejorada, que la recuperación mejorada es, bueno, para el petróleo es la siguiente etapa, es la recuperación secundaria, que generalmente se trabaja con